Cuando haces un pacto con el diablo, el precio no es lo que esperas. Pensé que lo tenía todo bajo control, hasta que las cosas empezaron a cambiar, de maneras que nunca imaginé. Siempre me intrigó la idea de los pactos con el diablo. Parecía algo lejano, como una leyenda, hasta que me encontré en una situación desesperada. Todo en mi vida parecía ir cuesta abajo, y en un momento de debilidad, acepté lo que parecía ser una solución, pero nada viene gratis. Al principio, parecía un sueño hecho realidad. Dinero, éxito, todo lo que alguna vez había deseado se materializaba frente a mí. Pero poco después, me di cuenta de los efectos secundarios. Las personas a mi alrededor empezaron a alejarse de mí, como si algo oscuro me envolviera. No podía entenderlo, porque para mí, todo seguía igual, excepto por las pesadillas. Cada noche, una sombra me observaba desde el rincón de mi cuarto, susurrándome promesas y recordándome que había un precio que pagar. Con el tiempo, mi éxito se volvió amargo. Sí, tenía todo lo que quería, pero a cambio, me sentía más solo que nunca. Mi familia me veía con ojos de desconfianza, y mis amigos, bueno, aquellos que aún quedaban, comenzaron a tener accidentes extraños. Perdí trabajos que antes parecían asegurados, y mi salud mental se deterioraba con rapidez. Empecé a ver cosas, escuchar voces que no estaban allí. Mi vida, que había mejorado tanto al principio, comenzaba a desmoronarse. Y lo peor de todo es que sabía que no podía escapar. La noche en que todo se vino abajo, estaba solo en casa. Un frío inusual recorrió el lugar, y de repente, la sombra de mis pesadillas se materializó frente a mí. «Es hora de pagar», me dijo. Su voz era como un eco en mi cabeza, sofocante. Me paralicé de terror, incapaz de moverme o hablar. En ese momento, me di cuenta de lo que había hecho, de lo que realmente había entregado a cambio de mi éxito. La sombra se acercaba lentamente, como si disfrutara del miedo que me provocaba. Mis manos temblaban, y por más que intentaba moverme, mis piernas no respondían. Supe en ese instante que todo lo que había ignorado, todas las señales de advertencia que había pasado por alto, ahora me estaban alcanzando. La sensación de desesperación se hacía más profunda a cada paso que daba esa figura hacia mí. Me habló de nuevo, esta vez más cerca, su voz áspera retumbando en mis oídos. «Sabías que este día llegaría. No hay vuelta atrás». Mi corazón latía con fuerza, tratando de encontrar alguna salida, alguna forma de evitar lo inevitable. Me acordé de las veces en que escuché a otros hablar de pactos, de cómo nunca acababan bien. Me repetía a mí mismo que eso no me pasaría a mí, que era diferente. Pero estaba claro que no era el caso. Mientras la sombra se cernía sobre mí, los objetos en mi casa comenzaron a moverse por su propia cuenta. Las luces parpadeaban y el aire se volvió irrespirable. Sentí que algo me jalaba desde adentro, como si una parte de mí estuviera siendo arrancada. Y justo en ese momento, una risa suave y cruel resonó en mis pensamientos. Algo más estaba a punto de suceder. La presión en mi pecho aumentaba, como si algo invisible me apretara el corazón. La risa continuaba, burlona y distante, pero cada vez más clara. Me caí al suelo, sin aire, y mientras trataba de recuperar la respiración, la sombra se detuvo frente a mí, sus ojos, si es que eso eran, brillaban en la penumbra. «Todo lo que has recibido tiene un precio», susurró, inclinándose sobre mí. Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar aquellas palabras. De repente, mi mente se llenó de recuerdos. Momentos en los que creía que mis éxitos eran el resultado de mi esfuerzo, cuando en realidad algo más había estado moviendo los hilos. Cada ascenso, cada oportunidad de oro, cada triunfo. Todo había sido parte del trato, un intercambio sutil que ni siquiera había notado. Pero no era solo eso. Las personas que me rodeaban habían sido afectadas por mi decisión. Pensé en las extrañas desgracias que habían azotado a aquellos que se acercaban demasiado a mí. Accidentes, enfermedades, rupturas. De alguna forma, yo había sido la causa de todo, sin darme cuenta.
Mientras la sombra continuaba mirándome, sentí que algo dentro de mí comenzaba a romperse. Esto es solo el comienzo, dijo. Mi cuerpo empezó a convulsionar, como si una energía oscura me recorriera las venas, alterando todo lo que era, todo lo que alguna vez había sido. Algo estaba cambiando, y no podía hacer nada para detenerlo. Las convulsiones no cesaban. Sentía como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado por dentro, como si algo, o alguien, intentara abrirse paso desde el fondo de mi alma. Mis gritos llenaban el aire, pero nadie podía escucharme. Estaba solo, atrapado en una pesadilla de la que ya no había escape. La sombra observaba en silencio, deleitándose con mi sufrimiento. El dolor era insoportable, pero más aterrador aún era la sensación de que ya no era yo mismo. Sentía que mi identidad, mi voluntad, estaban siendo arrancadas poco a poco. Al cerrar los ojos, vi imágenes perturbadoras, figuras encapuchadas, llamas, gritos, un lugar oscuro y ardiente al que nunca había querido llegar. Sabía que ese era mi destino final. De repente, el dolor disminuyó, lo suficiente como para dejarme recuperar el aliento. Cuando abrí los ojos, la sombra seguía ahí, pero esta vez algo había cambiado. Ya no estaba solo observando. Su presencia parecía más fuerte, más tangible. Y entonces lo entendí, se estaba fusionando conmigo. No era solo un espectador de mi tormento. Estaba reclamando su lugar, dentro de mí, en mi vida. Mis manos comenzaron a moverse por voluntad propia, trazando símbolos en el aire que no comprendía. El ambiente a mi alrededor se oscureció aún más, como si el propio mundo se estuviera cerrando sobre mí. La sombra se deslizó lentamente hacia mi cuerpo, y sentí una fría presión sobre mi pecho, como si estuviera siendo marcado con algo imposible de borrar. Y entonces, una voz, diferente a la de la sombra, resonó en mi mente: el pacto está casi completo, pero el verdadero precio está por venir. El frío en mi pecho era insoportable, como si un fuego gélido quemara mi interior. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa para liberarme de la opresión, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Las palabras en mi mente seguían resonando: el verdadero precio está por venir. No entendía a qué se refería, pero sentía que lo peor aún no había sucedido. De repente, la sombra desapareció, como si se hubiera disuelto en el aire, dejándome solo en el suelo. El silencio fue ensordecedor. Me incorporé lentamente, con la sensación de que algo se había roto dentro de mí. La casa estaba en completa oscuridad, pero ya no era la misma. Todo se sentía extraño, deformado, como si una energía siniestra impregnara cada rincón. Al mirarme en el espejo del pasillo, apenas me reconocí. Mis ojos, algo en ellos había cambiado. Parecían más profundos, más oscuros, como si una parte de la sombra ahora viviera en mí. Y entonces lo comprendí: el pacto no había sido simplemente un intercambio de favores. Era una transformación. Yo me estaba convirtiendo en algo más. Las voces en mi cabeza comenzaron a susurrar de nuevo, pero esta vez eran múltiples, retorcidas y caóticas. No podía distinguir lo que decían, pero sentía su urgencia, su deseo de dominarme. Me tambaleé hacia la sala, tratando de ahogar los murmullos, pero a cada paso, la presión en mi mente crecía. Y entonces, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Dudé por un momento, pero finalmente contesté. Una voz, fría y distante, habló al otro lado: ya no eres el mismo. Pronto lo descubrirás, y ellos también. La voz al otro lado del teléfono me dejó helado. Sentía que cada palabra perforaba mi mente, aumentando la sensación de pérdida de control. Antes de que pudiera decir algo, la llamada se cortó, dejándome con el eco de esa advertencia: pronto lo descubrirás, y ellos también. Miré el teléfono, mis manos temblaban. ¿Quién era? ¿Cómo sabía lo que estaba pasando? Mientras intentaba calmarme, me di cuenta de algo inquietante: las voces en mi cabeza se intensificaban, como si esa llamada las hubiera despertado por completo.
Cada palabra que susurraban me empujaba más hacia el abismo, llenándome de una sensación oscura, algo que no podía controlar. De repente, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró. ¿Alguien había escuchado mis gritos? ¿Habían venido a ayudarme? Pero una parte de mí sabía que no podía ser tan simple. Me acerqué lentamente, la casa parecía respirar a mi alrededor, y con cada paso, sentía como si estuviera caminando hacia algo mucho peor. Abrí la puerta con manos temblorosas, pero no había nadie. El frío de la noche me envolvió, y el silencio era aún más aterrador que cualquier sonido. Fue entonces cuando lo vi, una carta, dejada en el suelo frente a mi puerta. No llevaba remitente ni sello. Solo mi nombre, escrito con una caligrafía que no reconocía, pero que sentía extrañamente familiar. La recogí y la abrí, mis dedos luchando contra el papel. Dentro solo había una frase escrita: el pacto se completará pronto. Prepárate. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo esto estaba siendo orquestado. Pero, ¿por quién? ¿Y qué significaba que el pacto aún no estaba completo? En ese instante, escuché un sonido detrás de mí. Algo o alguien estaba en mi casa, y ya no estaba solo. El sonido detrás de mí era suave, casi imperceptible, pero suficiente para erizarme la piel. Me giré lentamente, con el miedo clavado en cada movimiento. La casa, envuelta en sombras, parecía más estrecha, más oscura que antes. Sabía que algo estaba allí, algo que no debería estarlo. Caminé hacia la sala, y el aire se volvió pesado, como si una presencia invisible lo saturara. El silencio era denso, pero de repente, el crujir de un piso detrás de mí rompió la quietud. Me giré de golpe, pero de nuevo, no vi a nadie. Sin embargo, podía sentirlo, algo estaba ahí, acechando. Mi respiración se aceleraba, y mi mente luchaba por mantener la calma, pero las voces en mi cabeza seguían creciendo, empujándome a enfrentar lo inevitable. Entonces, una de las lámparas de la sala parpadeó y se apagó. El ambiente se llenó de un frío insoportable, como si la misma oscuridad estuviera cobrando vida. De repente, una figura apareció en el umbral de la puerta del pasillo. No era una sombra esta vez, era algo más tangible, pero al mismo tiempo imposible de describir. Parecía una mezcla de todo lo que temía, una figura sin rostro, pero que transmitía una sensación de profunda amenaza. Y lo peor de todo, sentía una extraña familiaridad, como si esa presencia hubiera estado a mi lado desde el momento en que firmé el pacto. La figura avanzó lentamente, sin prisa, sabiendo que yo no tenía escapatoria. Intenté moverme, gritar, pero mis pies estaban clavados al suelo, mi garganta seca. Estaba paralizado, no solo por el miedo, sino por la certeza de que esto era solo el principio del verdadero horror que venía. La figura extendió una mano hacia mí, y al hacerlo, sentí como si mi cuerpo entero se desmoronara por dentro. El dolor regresó, más intenso que antes. Era como si la figura estuviera reclamando lo que le pertenecía, lo que yo le había dado. Y en ese momento, entendí algo, no era solo mi alma lo que estaba en juego. Había algo mucho más oscuro, algo que no había considerado cuando sellé el trato. El dolor era tan profundo que sentía como cada célula de mi cuerpo luchaba por mantenerse unida. La figura avanzaba lentamente, cada paso resonando en mis oídos como un eco lejano pero amenazante. Mis ojos se desenfocaban y la sensación de que algo estaba desgarrando mi esencia desde adentro se hacía insoportable. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. Era como si esa presencia hubiera bloqueado todo mi ser, sujetándome no solo físicamente, sino también espiritualmente. Mis pensamientos se volvían caóticos, y las voces en mi cabeza ahora gritaban, chocando entre sí, volviéndose una maraña de desesperación y locura. La figura seguía avanzando, y aunque no podía distinguir un rostro, sentía que me observaba, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo dentro de mí. Sentía su risa, una risa fría,
pero esta vez no era audible, sino que resonaba en lo más profundo de mi conciencia, burlándose de mi fragilidad, de mi desesperación. De repente, el tiempo pareció detenerse. Todo quedó en silencio. Solo el latido de mi corazón rompía la quietud, y ni siquiera estaba seguro de si seguía siendo mi propio latido. La figura levantó su mano, y en ese momento, algo cambió. Sentí una fuerza oscura rodearme, como si 1000 hilos invisibles se ataran alrededor de mí, sofocándome, apretándome. Cada respiración se hacía más difícil. Y entonces, el susurro volvió, ese susurro que había escuchado al principio, cuando sellé el pacto, el verdadero precio está por venir. Todo lo que había experimentado hasta ese momento, todo el horror, las voces, las sombras, parecía ser solo una pequeña fracción de lo que estaba a punto de enfrentar. La verdadera naturaleza del pacto se revelaba ante mí, y supe que no había forma de escapar. La figura se detuvo a solo unos metros de mí. El aire era irrespirable, denso como si estuviera en el fondo de una cueva oscura. Mi cuerpo comenzó a temblar, no solo por el miedo, sino porque algo dentro de mí estaba cediendo, desmoronándose, como si mi propia voluntad estuviera siendo devorada. Y entonces, lo vi. Un espejo apareció de la nada en el centro de la habitación. No era un espejo normal. Era alto, oscuro, con un marco de madera antigua, casi podrida, tallado con símbolos que no comprendía pero que me producían una sensación de malestar profundo. La figura se giró hacia él, como si estuviera mostrándome lo que estaba por venir. Mis ojos se encontraron con mi propio reflejo, pero lo que vi me heló la sangre. No era yo. O al menos, no la versión de mí que reconocía. Mis facciones estaban distorsionadas, como si una oscuridad hubiera tomado mi forma y se hubiera apoderado de mi identidad. Mis ojos, antes llenos de vida, ahora eran pozos vacíos, sin brillo, donde la sombra se movía, retorciéndose dentro de ellos. Y entonces lo comprendí, el pacto no solo estaba tomando mi alma, estaba convirtiéndome en algo más, en una extensión de esa oscuridad, en una parte de él. Quise apartar la vista, pero no pude. El espejo tenía un poder sobre mí, una atracción magnética que me obligaba a mirar. La figura se acercó al espejo, y al tocar el cristal, una grieta se formó en la superficie, expandiéndose rápidamente. Cada grieta emitía un sonido sordo, como huesos rompiéndose bajo presión. Y entonces, algo más apareció en el reflejo. Detrás de mi oscura figura, vi a personas que conocía, amigos, familiares, todos mirándome con una mezcla de horror y lástima. Sus rostros estaban pálidos, como si estuvieran viendo a un muerto. Intenté gritarles, decirles que me ayudaran, pero mis palabras no salían. Mi boca se movía en silencio, como si ya no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Las grietas en el espejo continuaban formándose, y con cada una, sentía un tirón en mi pecho, como si una parte de mí se desvaneciera con cada fractura. Mis seres queridos comenzaron a desvanecerse, uno por uno, como si estuvieran siendo borrados de la realidad misma. La desesperación me invadió. Sabía que esto era el precio. No solo estaba perdiendo mi alma, sino todo lo que alguna vez me había importado. La figura se volvió hacia mí de nuevo. Su mano seguía extendida, como una invitación, como si me estuviera ofreciendo una última oportunidad de rendirme, de dejar de luchar. Pero rendirme, ¿qué significaba realmente? Podría detener el proceso si lo hacía, o simplemente aceleraría lo inevitable. El susurro volvió, más fuerte esta vez, envolviéndome por completo, acepta tu destino. Mis piernas temblaban, y el peso de todo lo que estaba ocurriendo me aplastaba. El dolor, la confusión, el miedo, todo se mezclaba en una tormenta de emociones que amenazaba con consumir lo último que quedaba de mí. Finalmente, di un paso hacia la figura, incapaz de soportar más el tormento. Sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a agrietarse, como si el mundo mismo se estuviera desmoronando. Mi reflejo en el espejo ya no era reconocible, solo una sombra de lo que alguna vez fui.
Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. El suelo continuó agrietándose y sentí como la realidad se desmoronaba alrededor de mí, como si el mundo estuviera siendo arrastrado a un abismo insondable. Cada grieta en el suelo parecía abrir una ventana hacia un vacío oscuro y profundo, un lugar donde no había luz ni esperanza. La figura frente a mí estaba ahora completamente envuelta en un aura de poder que desbordaba las fronteras de la sala, transformando la habitación en un lugar irreconocible, un escenario de pesadilla. Con cada paso que daba hacia la figura, sentía como mi ser se dividía, como si estuviera renunciando a partes de mí mismo. El dolor se había vuelto una constante, una presencia que atravesaba cada fibra de mi ser. La desesperación me empujaba, pero también lo hacía una sensación de inevitabilidad. No importaba lo que hiciera, no podía escapar de la sombra que me perseguía. Al acercarme, la figura levantó una mano, y el aire se volvió aún más pesado. Parecía que cada molécula a mi alrededor estaba cargada de una energía oscura, una presencia que me oprimía el pecho y me dificultaba respirar. Las voces en mi cabeza se mezclaban, susurrando, gritando, como si la misma realidad se estuviera desmoronando con cada palabra que decían. De repente, el espejo que había aparecido en la sala comenzó a temblar. Las grietas se habían convertido en fracturas complejas que cruzaban el cristal como una red de venas oscuras. A través del espejo, las imágenes se distorsionaban, mostrando escenas de caos y destrucción, visiones de un mundo en ruinas que parecía reflejar el estado interno de mi propia mente. Vi edificios en llamas, cielos ennegrecidos, y personas enloquecidas corriendo, atrapadas en su propio terror. La figura en el espejo parecía sonreír, una mueca siniestra que reflejaba una satisfacción cruel. De alguna manera, estaba claro que la destrucción que veía no era solo un espectáculo, era el destino que me esperaba, una proyección de lo que me ocurriría si no lograba encontrar una forma de revertir el pacto. Las imágenes eran cada vez más vívidas, más intensas, hasta que no pude apartar la vista. Cada detalle parecía grabarse en mi memoria, grabando en mí el miedo más profundo y la desesperación más absoluta. En medio de la confusión, un sonido extraño empezó a llenar la sala. Era una especie de zumbido, como un murmuro lejano que se hacía cada vez más fuerte. Me giré hacia la figura, que había comenzado a desaparecer lentamente en un remolino de oscuridad. Era como si estuviera siendo absorbida por una fuerza más grande, una fuerza que parecía estar tomando el control total del entorno. Las sombras en la sala se alzaron y comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia, danzando en patrones erráticos, creando figuras que parecían querer atraparme. La sensación de estar siendo arrastrado hacia algo profundo y oscuro era abrumadora. Miré el espejo nuevamente y vi mi reflejo distorsionado, pero esta vez, la figura en el espejo parecía estar al borde de la desesperación, igual que yo. Me sentí atrapado entre dos mundos, el físico y el espiritual, ambos colisionando en una mezcla aterradora. El suelo bajo mis pies seguía agrietándose, y el riesgo de caer en el abismo se hacía más real con cada paso. Sabía que no podía quedarme ahí indefinidamente. Mi instinto de supervivencia se activó, impulsándome a buscar una salida, una forma de romper el ciclo, de detener lo que había comenzado. El aire se volvió aún más frío, y un vórtice de viento comenzó a girar en la sala, recogiendo papeles, muebles, y todo lo que encontraba a su paso. El ruido era ensordecedor, un torbellino de caos que me rodeaba. La figura había desaparecido por completo, pero su presencia seguía siendo tangible, una presión constante que me recordaba la realidad de lo que estaba enfrentando. El tiempo parecía haberse distorsionado, no sabía si habían pasado minutos o horas. La desesperación se había apoderado de mí, y en un momento de claridad, comprendí que el único modo de salvarme podría ser confrontar el espejo, enfrentar lo que estaba mostrando, aceptar lo que estaba ocurriendo. Me acerqué al espejo, sintiendo la energía oscura que emanaba de él. A través de las grietas, vi visiones de lo que podría ser mi futuro, imágenes de tormento y sufrimiento eterno. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, y una oleada de miedo y aceptación me invadió.
Sabía que debía encontrar una forma de revertir el pacto, de deshacer lo que había hecho. Pero, ¿cómo enfrentaría una fuerza tan antigua y poderosa? ¿Cómo revertiría algo que había consumido tanto de mi ser? La atmósfera en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El espejo había dejado de ser una simple superficie reflectante y se había convertido en un portal aterrador, un umbral hacia una dimensión de sombras y desesperación. Me sentía atraído por él, pero al mismo tiempo, un terror irracional me mantenía en la esquina más alejada de la sala. La oscuridad parecía moverse con vida propia, envolviéndome con cada respiración. La frialdad en el aire se había vuelto tan intensa que mis dedos se entumecían y el suelo bajo mis pies parecía temblar, como si estuviera a punto de colapsar. El zumbido que había comenzado como un murmullo se había transformado en un rugido ensordecedor, reverberando a través de las paredes. Mientras observaba el espejo, me di cuenta de que el reflejo no solo mostraba imágenes de destrucción, sino también de mis propios miedos y dudas más profundas. Veía versiones distorsionadas de mí mismo, atormentadas por sus propias ansiedades, atrapadas en un ciclo interminable de desesperación. Cada imagen era una manifestación de lo que podría suceder si no encontrara una forma de romper el pacto. Una nueva visión apareció en el espejo, una figura oscura, con una presencia que emanaba una maldad primordial. Esta figura se acercaba lentamente hacia mí, su rostro oculto en sombras. Aunque no podía ver sus rasgos, sentía que estaba observándome, que conocía cada rincón de mi alma. La figura parecía tener un control absoluto sobre el entorno, manipulando las sombras y el caos a su alrededor. Mientras la figura avanzaba, el zumbido se transformó en un coro de susurros, voces que hablaban en un idioma que no podía comprender, pero que resonaban con una intensidad que me hacía sentir que cada palabra se clavaba en mi mente. Las voces se entrelazaban en una melodía inquietante, y cada vez que una nueva voz se añadía al coro, sentía un tirón más fuerte en mi pecho, como si algo estuviera arrancando mi esencia. Un frío helado me envolvió cuando la figura comenzó a extender su mano hacia el espejo. La superficie del cristal empezó a vibrar, y una serie de símbolos arcanos aparecieron, grabados en un lenguaje antiguo que no podía descifrar, pero que emanaba una energía que me resultaba profundamente perturbadora. La figura parecía estar invocando algo que iba más allá de mi comprensión. Miré alrededor, buscando una forma de escapar, pero el ambiente se había vuelto un laberinto de sombras y caos. Las paredes se movían, cambiando de forma y posición, como si estuvieran vivas y jugando conmigo. Cada intento de orientación solo me llevaba a callejones sin salida, a rincones oscuros donde el silencio era aún más pesado. La figura en el espejo comenzó a reírse, un sonido que era tanto un aliento frío como una amenaza palpable. El espejo se llenó de una luz negra, que emanaba una energía tan densa que sentía que la habitación se estaba volviendo opaca, como si la realidad misma estuviera desapareciendo. Intenté cerrar los ojos, bloquear la visión, pero no podía escapar de la desesperación que sentía. Una fuerza invisible me empujó hacia el espejo, y al acercarme, una onda de energía me envolvió, llenándome con una sensación de vacío y pérdida. Cada paso que daba me acercaba a un destino desconocido, a una verdad que no estaba listo para enfrentar. Sentí que mi voluntad se desmoronaba, y mi mente luchaba por mantener la cordura frente a la presencia que se manifestaba a través del cristal. La luz del espejo se intensificó, envolviéndome en una oscuridad que absorbía todo a su paso. Con un último esfuerzo, extendí la mano hacia el cristal, sintiendo el calor de la energía oscura. El reflejo en el espejo se desvaneció en un estallido de sombras y silencio. El aire se aclaró, y la presencia opresiva desapareció. La sala estaba vacía, el caos se había disuelto, pero la marca del pacto seguía en mi alma. Miré alrededor, con la certeza de que el precio ya estaba pagado. Sabía que el pacto había cambiado mi vida para siempre, dejando un eco de terror y vacío en su estela.